que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos, en efecto, para cambiar en un tiempo en el que uno de los grandes retos parece ser observado casi con desinterés por la ciudadanía? Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Oye, claro, pasa el calendario electoral, pasa el tiempo electoral y nos abstraemos un poquito de todas las polémicas por los confinamientos y todo esto, Juancho, pero porque recuperamos algunos de los asuntos de agenda que son graves, son preocupantes y a los que seguimos mirando con cierto desinterés. Ha habido una noticia que me ha parecido de lo más impactante. El Amazonas liberó más carbono del que absorbió en los últimos 10 años. Desde el año 2010, el Amazonas de Brasil ha liberado a la atmósfera más dióxido de carbono del que ha sido capaz de absorber, ¿no? Hay un estudio que sostiene esto. Sí, efectivamente, y es una noticia, como tú dices, muy mala noticia, porque realmente, vamos a ver, el ciclo del carbono, el planeta tiene dos grandes sumideros, dos pulmones, digamos, ¿no? Esos dos pulmones son, por un lado, el océano, los océanos, que absorben una parte importante del CO2, y por otro lado, los bosques. Los océanos, debido al calentamiento, debido a la absorción masiva de CO2, se está produciendo un fenómeno de acidificación que incide en su capacidad de absorción, es decir, está cada vez absorbiendo menos dióxido de carbono. Y los bosques, si como ocurre en el Amazonas, en vez de ser sumideros, se convierten en emisores netos de gases de efecto invernadero, entonces nos encontramos con una situación que verdaderamente es grave, porque ya no es solamente que no seamos capaces de controlar la emisión de gases y de reducir la emisión de gases, sino que, por un lado, continuamos emitiendo lo mismo, y por otro lado la capacidad del planeta para reducir esa concentración de carbono a través de estos sumideros, de los océanos y de los bosques, pues cada vez es más reducida, ¿no? Así que efectivamente es una noticia que no quisiéramos escuchar y que realmente, bueno, pues tiene mucho que ver con las políticas que se vienen haciendo en la selva amazónica de tala, de destrucción, de quemas de fuegos en los bosques, y que hace pues que efectivamente en vez de sumidero se haya convertido en un emisor neto de gases, ¿no? Claro, a mí me provoca mucha angustia ver que el desinterés con el que se observa esto y la despreocupación con la que parece que una parte de la ciudadanía y de los gobiernos mundiales observan este fenómeno. Porque además, aunque no fuera por una cuestión ya moralmente responsable con el futuro, con los demás, con el medio, con el planeta en el que uno vive, es que va a tener importantísimas consecuencias económicas. De esto ya se está hablando mucho, ¿no? Pues sí, efectivamente, incluso ya se está empezando a concretar, y recientemente ha salido un estudio, por cierto, sobre España, que habla de la debacle económica que va a significar el cambio climático, ¿no? Nada que ver, o mucho más grave, digamos, que lo que es el coronavirus, que al fin y al cabo todos esperamos que sea una debacle recuperable. Sin embargo, en el caso del cambio climático, se habla en concreto en este estudio de dos sectores especialmente afectados. Uno de ellos es muy sensible, porque es el sector agrario, y por lo tanto afecta no solamente a la economía, sino también a la capacidad de producción de alimentos, ¿no? Es decir, que si el cambio climático reduce nuestra capacidad para producir alimentos, pues lógicamente es un problema, ¿no? Y a ello hay que sumar también el impacto sobre un sector
que ya hemos visto lo importante que es para nuestra economía, que es el sector turístico, ¿no? Es decir, que puede tener una incidencia decisiva sobre el sector turístico, y habla de una pérdida, este informe, de una pérdida de 10 puntos en el PIB de forma bastante rápida, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que el cambio climático es fundamentalmente una debacle económica, y al menos especialmente para nuestro país, ¿no? Que es un país en una zona geográfica pues muy sensible, que es la región mediterránea, que es de las regiones europeas, la región europea donde más están subiendo las temperaturas medias, ¿no? Por eso, cuando uno oye a los negacionistas, pues de alguna manera bromear con el hecho de que, bueno, que si suben las temperaturas, pues mejor para todos, yo creo que en un país como el nuestro, pues esa broma tiene poco recorrido, porque realmente el aumento de las temperaturas en un país que estamos ya en temperaturas extremas, pues no beneficiará ni mucho menos ni a las personas, ni a la economía, ni a la naturaleza. El cambio climático amenazaría el rating de España. Estos días además ha tenido una gran difusión esto en la prensa económica, y los fenómenos meteorológicos evidentemente tienen consecuencias sobre las personas, las comunidades que viven en estas regiones. Oye, Juancho, ayer estuvimos hablando, te quería preguntar sobre esto, pedir una reflexión, porque estoy tratando de insistir mucho en hay numerosas plataformas que se están contactando con nosotros a raíz de una entrevista que tuvimos ayer con la Plataforma por la Conservación del Paisaje en Aragón, que están en plena batalla para tratar de evitar la invasión de molinos eólicos por todas las montañas del Maestrazgo. Claro, me llama la atención, es un debate bien complicado, porque por una parte ellos mismos nos manifestaban las contradicciones, ¿no? Gente que es de naturaleza defensora del medio ambiente, del medio y además de las energías alternativas, pero que de pronto se encuentran con una colonización de parajes naturales excepcionales y de pronto colonizados por todos estos proyectos eólicos. Y nos decían, es que hay otras alternativas, por ejemplo, la de la generación de electricidad, que hace además a las comunidades responsables la distribuida, la de colocar placas solares, que cada pequeña comunidad, cada pequeño pueblo pueda gestionar su propia producción eléctrica, incluso desde los polígonos industriales con placas solares o con otras fórmulas. Pero decía, pero claro, esta invasión, esta colonización, que además muchas veces encierra trampas en la propia convocatoria, en las concesiones, porque se parcelan y se otorgan a diferentes subcompañías para que no pertenezcan todas a un territorio y no tengan que elevar esto a la Diputación. Bueno, nos estuvieron describiendo algunos detalles que son pavorosos. Yo no sé si ¿qué posibilidades? Porque claro, veía y decían, tenemos una lucha bastante en solitario. Yo sé que esto sí lo han llevado al Congreso, ¿no? Bueno, efectivamente, precisamente este jueves, la Ley de Cambio Climático culmina su recorrido y será aprobada en el Pleno del Congreso. Y en la Ley del Cambio Climático se introducen claramente dos referencias a que el desarrollo de las energías renovables tiene que hacerse, en primer lugar, beneficiando al territorio, y en segundo lugar, protegiendo el paisaje y especialmente no afectando a la biodiversidad. Esto está contemplado en la ley, y por lo tanto la ley se convierte en un aliado para esta racionalización, yo diría, ¿no? Yo creo que lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo las organizaciones ecologistas. Lo que hay que hacer es planificar bien dónde se pueden ubicar plantas renovables y dónde no se deben ubicar. Creo que esto es una labor que deben hacer las comunidades autónomas y que no están haciendo. Es decir, lo que no puede ser es que bueno, pues cada uno haga de su capa un sayo, ¿no? Es decir, que eso debe ser planificado y es competencia de las comunidades autónomas hacerlo, y esto es absolutamente fundamental. Yo creo que en muchos casos, bueno, en primer lugar, de toda esta enorme marea de proyectos que hay, muchos no van a salir adelante porque por motivos muy diversos. Es decir, que de repente ha habido una explosión, pero muchos no van a salir adelante, ¿no? En ese sentido, creo que también hay que tener esto en consideración, y sobre todo creo que es muy importante insistir en que es necesario planificar en qué zonas se deben instalar y en qué zonas no se deben instalar, porque es verdad que además impulsar el autoconsumo, la instalación descentralizada, es una alternativa, pero también harán falta plantas más grandes
pero se pueden ubicar en lugares donde no tengan impacto, y de lo que se trata es de que no se concentren en el mismo sitio y de que las cosas se hagan bien, básicamente, porque realmente salvo plantas mal ubicadas no tienen por qué tener un impacto negativo. No. Se aprueba este jueves la ley de cambio climático. Sí, efectivamente, el jueves ya termina este largo recorrido y bueno, yo creo que es una buena noticia, es una ley muy importante para nuestro país porque de alguna manera establece el marco de hacia dónde debe ir nuestra economía para descarbonizarse en los distintos sectores, el sector energético, el sector de transportes, en fin. Yo creo que es una muy buena noticia que esta ley vaya a ser aprobada y como yo decía ayer con otro compañero diputado, le decía, esta ley vale una legislatura porque creo que realmente es de esas leyes importantes y que marcan un antes y un después y que, por cierto, siempre vienen de la mano de la izquierda. Conviene recordarlo porque alguien dijo que España es un país que los avances sociales se producen a golpe de gobiernos de la izquierda, y es la verdad. Y de medio ambiente, pues prácticamente podemos decir lo mismo, ¿no? Los gobiernos de Rajoy fueron incapaces de poner en marcha una ley de cambio climático seguro, por falta de voluntad política para hacerlo. Pues Juancho López Duralde. Juancho, muchísimas gracias, como siempre. Y mucho ánimo, el jueves os seguiremos. El jueves lo veremos con interés. Gracias, Juancho. Gracias, un abrazo. Adiós, Chao. hasta luego.